La segunda vuelta presidencial en Ecuador es sin duda uno de los momentos políticos más importantes para el país, por las consideraciones económicas, sociales, de seguridad, de desarrollo y de provisión de futuro que están en juego. Tras una primera vuelta reñida, los ecuatorianos decidirán entre Daniel Noboa, actual presidente y candidato de Acción Democrática Nacional ADN, y Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana. En este programa revisaremos los resultados de la primera vuelta y las expectativas para la campaña que se avecina. Analizaremos las diferentes propuestas que se han planteado hasta el momento y debatiremos con nuestros invitados las perspectivas del próximo debate presidencial. Acompáñenos en este análisis detallado sobre el futuro político del Ecuador. Iniciamos. El Consejo Nacional Electoral CNE proclamó los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones 2025. El organismo confirmó que Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional ADN y Luisa González de la Alianza Revolución Ciudadana Renovación Total Reto irán a la segunda vuelta electoral el próximo 13 de abril. Luego de que se emitieron las certificaciones de que no existen recursos pendientes por resolver, tanto en el CNE como en el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones 2025. Dicha proclamación de resultados definitivos fue para las dignidades de binomio presidencial en primera vuelta y asambleístas por el exterior. Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta son Daniel Noboa Acín del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN y Luisa González de la Alianza Revolución Ciudadana Movimiento Renovación Total Reto. Oficialmente, Daniel Noboa obtuvo 4.527.606 votos, es decir, el 44.17% de la votación, y Luisa González consiguió 4.510.860 votos, es decir, el 44%. Con una diferencia de 16.746 votos, esta elección se perfila como una de las más disputadas en la historia reciente del país. El CNE informó además que sus áreas técnicas y operativas están listas para el cumplimiento del cronograma para la segunda vuelta. Así, el 23 de marzo será el debate presidencial. Del 24 de marzo al 10 de abril será la campaña. El 6 de abril se realizará un simulacro. El 10 de abril será el sufragio de las personas privadas de la libertad. El 11 de abril el sufragio del voto en casa. Del 11 al 13 de abril será el silencio electoral y el 13 de abril el sufragio general. Rommel Garzón, Noticias 7. Nos acompañan esta noche Karina Granja Altamirano, analista y consultora de comunicación política, catedrática universitaria e investigadora en opinión pública y comunicación. Muchas gracias por atender este llamado. También está con nosotros un reconocido personaje de la política ecuatoriana. Está Ramiro Rivera, tiene un máster en Derecho Parlamentario, es doctor en Jurisprudencia y ex vicepresidente del Congreso Nacional. Muchísimas gracias por este aporte en este debate. Y también se encuentra con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata de Carlos Eduardo Dávila Taco, especialista en laboratorio político de campaña y gobierno. Tiene un máster en gobernanza estratégica y también un máster en comunicación política de la Universidad George Washington. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El pasado 9 de febrero, Ecuador en efecto vivió una jornada electoral histórica según los resultados oficiales proclamados por el CNE. El 12 de marzo, el presidente Daniel Noboa obtuvo el 44.17% de los votos, mientras que Luisa González alcanzó el 44%. Eso quiere decir que se trata de una diferencia de apenas 16.746 votos que separa a los dos candidatos, lo que refleja, en este caso, la polarización política del país. Vamos a iniciar este diálogo con Karina Granja. Muchas gracias para consultarle qué factores influyeron en estos resultados tan apretados. Bienvenida, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. En efecto, la polarización y los resultados que ahora tenemos de esta primera vuelta de las elecciones 2025 y asimismo lo que preveemos para esta segunda vuelta nos permite darnos cuenta en algo fundamental, que fueron unas elecciones muy atípicas. Tuvimos esta primera vuelta en relación a
podernos dar cuenta que estas elecciones atípicas nos abren el espectro para prever lo reñido que va a ser esta segunda vuelta. ¿Qué factores? Tú ya los mencionas, la polarización fue un gran factor, por eso tenemos pocos votos en disputa, menos del 10%. Esto prevé entonces que todo lo que ahora podríamos decir que son estas elecciones muy reñidas, están en una cacería de votos, los dos finalistas, y están también en la búsqueda de esos votos que se dividieron tanto con lo que tiene que ver con los aspectos de los votos que venían de Issa, con los votos también que venían de González, y todos esos votos nulos y de los indecisos que ahora también los finalistas están tratando de captar, factores que siguen siendo lacerantes en la sociedad ecuatoriana, como es esa preocupación de los ciudadanos al respecto de la seguridad, al respecto de la economía, al respecto del empleo. Correcto. A ver, Ramiro, también su análisis con respecto a qué es lo que pasó en la pasada campaña, en la primera vuelta, en donde pues tenemos estos resultados tan apretados, nunca me imaginé, 16.746 votos nada más. Mire usted, tan estrecho en unas elecciones, hay que decirlo, atípicas, como dijo Karina, atípicas desde el principio, porque se trata, recién estaríamos terminando el mandato de Guillermo Lasso, pero fuimos a elecciones anticipadas. Ramiro, bienvenido. Bueno, creo que también es necesario, Rommel, formular un análisis cualitativo, porque más allá o detrás de la cortina de los 14 o 16 mil votos de diferencia, es menester distinguir cuál creció más. El correísmo en el 21, con 13 puntos de ventaja entre el señor Arauz y el señor Lasso, Lasso le remontó y lo ganó. En el 23, con 10 puntos de ventaja, la señora González sobre el actual presidente, en ese entonces candidato, remontó y la venció. Pero detrás de los 14 o 16 puntos de miles de votos de ventaja, usted tiene otras variables. Mientras la candidata del correísmo crece aproximadamente en 1.200.000 votos por efecto del fenómeno de la escisión de la sociedad ecuatoriana, que es lo que determina los procesos de polarización, Noboa crece 2 millones de votos. ¿Qué significa eso? Mientras el correísmo, déjeme terminar con la idea, mientras el correísmo crece en 14 bancas o escaños en el Parlamento, el presidente de 14 sube a 66. Significa que tendencialmente hay un fenómeno de mayor crecimiento de un liderazgo nuevo, juvenil, frente a una amenaza que la sociedad ecuatoriana la ve. ¿Y por qué la polarización? Porque las sociedades se polarizan cuando los conflictos de ella llevan al extremo de alinear en dos grandes bloques casi a la totalidad de los ciudadanos. Si uno analiza lo que ha sucedido desde el 79 hasta hoy, es el proceso más polarizante que ha existido. Exacto. No hay nada que hacer. Y quizá los dos candidatos tienen mayores porcentajes a los que tuvo, por ejemplo, en la primera vuelta un Jaime Roldós Aguilera o en el 98 un Yamil Mawad. Antes la diferencia era menor. Entonces se ha producido un fenómeno de un sistema político heterogéneo, disperso, de 16 candidaturas, pero con un aroma de segunda vuelta. Exacto. Porque usted tiene más del 80% de electores que se han alineado en los candidatos y, como decía muy bien Karina, hay un espacio muy pequeño en donde poder escarbar, tomando en cuenta que ese espacio pequeño que queda pendiente no es propiedad de nadie. Y esto acaba de suceder estos días. Claro, eso le quiero consultar a Carlos Dávila, que también analiza en temas político-electorales. Aparentemente, los votos nulos y blancos son los que van a definir la elección presidencial. ¿Qué dice usted? Muchísimas gracias, Rommel. Un gusto, Karina y Ramiro.
Yo me voy a la parte teórica más bien, al tema de estrategias y encuestas, ¿Ya? porque vamos a hacer un análisis de la primera vuelta. Las estrategias específicas, investigación por supuesto, la estrategia y cómo se asienta en comunicación política ya en la campaña, fueron estos esenciales y fueron los factores diferenciadores al respecto de una primera vuelta y los resultados que se obtuvieron. Pero pongamos ahí un análisis al respecto también de las encuestas. Estas encuestas que en algún momento son herramientas técnicas que deben ser utilizadas y leídas por profesionales en la materia y no causar tal vez esta expectativa, que no fue en la realidad, de ganar en primera vuelta, que tal vez esto se lo pudo tomar desde otro punto de vista, y por el otro lado, perdiendo, asumen tal vez una postura, se podría decir, de haber tenido mejores resultados que en la anterior ocasión. Y a eso nos vamos a los nulos y a los blancos. Está el 88% de los votos entregados, es muy poca la diferencia, estamos hablando porcentualmente del 6 al 8% que se pueden movilizar, migrar, y ahí nuevamente vamos al tema de la investigación y la estrategia que se puede utilizar en esta segunda vuelta para proponer y mover esos votos nulos, blancos, que se transformarían tal vez por la investigación en esos votos que podrían migrar. Nadie es dueño. Bien lo mencionan en el tema, por ejemplo, de estas alianzas, nadie es dueño y puede endosar no se totalmente, pueden endosar los votos, en lo absoluto. como un cheque en blanco. Teóricamente está No probado y está analizado sobre la base de las investigaciones cuantitativas y cualitativas que el endoso como tal no existe en un 100%, ni tampoco uno es dueño absoluto de todos los votantes. Hay muchas variables que se relacionan y canalizan a que la gente cuando va a votar dice yo quiero que esta persona me represente y él sí me soluciona los problemas. Correcto. Ustedes han puesto las primeras cartas sobre la mesa. En ese sentido, ¿cuál es la proyección que tenemos para esta segunda vuelta? El próximo domingo a esta hora mismo pues se va a realizar el debate presidencial. Allí vamos a analizar más adelante cuáles son las expectativas que se tienen al respecto, pero al lunes siguiente ya empezaremos una campaña más bien corta, pero que tendrá ciertos matices. Digo, con los elementos que ustedes han planteado aquí sobre la mesa, Karina, ¿cómo se perfila esta campaña? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar? Porque ha habido una serie, en estas semanas, ha habido una serie de noticias falsas, fake news, ha habido una serie se ha ensuciado un poco, creo yo, la campaña política. ¿Y qué nos espera, Karina? Y precisamente en mi última columna hablé acerca de lo que está sucediendo con las narrativas y lo que estamos viviendo en el entorno de las redes sociales con la inteligencia artificial y cómo termina incidiendo en los votos y en la percepción. Recordemos algo muy importante y es que la percepción es aquí un factor fundamental en estos primeros días antes del inicio de la campaña de la segunda vuelta, y bien lo han mencionado nuestros panelistas compañeros, lo que preveemos ahora será un presidente candidato, Noboa, quien estará y deberá reforzar su estrategia precisamente en comunicar su gestión en todos estos dolores que tiene la sociedad, que en este caso podríamos decir debe comunicar mejor lo hecho en lo social. Esta lo está haciendo también, lo hemos visto en he visto ahora hay cadenas nacionales, se está transparentando, se está dando a conocer quizá las acciones en las zonas de afectación del invierno, ha ordenado que el gabinete vaya a territorio para que ahí sientan en vivo y en directo la realidad del país, ¿no? Sí, correcto mismo, porque esta reelección es un plebiscito de cierto tipo de aprobación de la gestión del presidente. Y por otro lado, en la percepción que tuvimos también de la primera, de estos días iniciales de campaña, la otra candidata también está, Luisa González, afirmando todo lo que podría decirse un liderazgo y podría también estar, entre comillas, luchando con determinadas narrativas que le pueden mermar votos, como ha sido el tema de la dolarización, por ejemplo. Ajá. Entonces, todo este contexto que ahora vemos es lo que veremos en estos días, tiene que ver mucho con afinar estas estrategias, cómo están comunicando, cómo están generando estas percepciones positivas en quienes ya votaron por estos candidatos, pero sobre todo en conquistar a estos... Pero a Luisa no la hemos visto últimamente muy activa en redes, en medios, más bien ha estado tratando de posicionar una imagen de lo que hemos visto a nivel internacional, ha estado en algunos eventos, en algunas relaciones. Ramiro, no sé si podemos argumentar también lo que ha sido tanto la estrategia de Noboa hasta el momento y lo que hemos visto de Luisa. Bueno, los procesos de reelección siempre son
una suerte de plebiscitos para quien ejerce el poder. Cuando alguien se desempeña bien, lo renuevan el mandato, y cuando alguien se ha deteriorado en el ejercicio del poder, que es un fenómeno inherente a toda sociedad, más a sociedades inestables como las nuestras, las paga caro. Pero me parece que la opinión pública, no quiero decir que sea indulgente, pero como que está consciente de que un joven de 36 años difícilmente puede resolver un problema estructural que se expresa en la violencia y en el crimen organizado. Ese es un problema de enorme magnitud. Hace pocos días con un diplomático europeo conversábamos algunos comunicadores y nos decía que el dinero que mueve el crimen organizado, las mafias y los grupos terroristas superan los 32.000 millones de dólares. Estamos hablando casi del presupuesto general del Estado de nuestro país. Allá voy. Entonces, ¿qué es lo que está en juego el 13 de abril? No un presidente más. A mi juicio está en juego la viabilidad del Ecuador. Porque yo le doy una gratificación a quien me diga una sola afirmación, tanto del señor Correa, que es el tutor y el mentor de la señora González, o de ella misma, una sola frase, que donde prometa combatir al crimen organizado, a la mafia transnacional, al sicariato y al fenómeno de la violencia. Por cierto, que esos problemas tienen que atacarse desde la política social, desde la equidad, para disminuir las disparidades de la distribución de la riqueza, para que no haya 50 o 60 mil jóvenes enrolados como empleados, diríamos, del mundo criminal. Pero es evidente, me parece, el esfuerzo que ha hecho el presidente Noboa, cometiendo también errores, porque nadie en el ejercicio del poder es infalible. Pero sí quiero decir que en esta segunda vuelta está en juego: o somos país con viabilidad de futuro, o nos condenamos a pasar a la fila de los países de la miseria, como Nicaragua, como Cuba o como la Venezuela, de cuyo dictador la señora González no ha dicho ni pío. Claro, y obviamente ha tenido la inteligencia, ¿no?, un poco de blanquear la imagen, ¿no es cierto?, de vender más bien lo estético, el maquillaje de la imagen, más que lo sustancial del tema. Entonces, la campaña va a ser absolutamente reñida, y queda claro, y coincido obviamente con Carlos, que es un experto en este tema, no hay propietarios de votos. Ahí tiene usted la imagen solitaria de un radical, incendiario, enajenado, alborotado líder como el señor Issa, y un movimiento indígena que mayoritariamente dice: queremos coexistir, queremos convivir en democracia, y yo soy el dueño de mi voto, y tú no es que me ordenas el voto mío. Claro, a ver, vamos con Carlos Dávila. ¿Qué decir también cómo se prevé esa campaña política? Ya se han planteado otros elementos acá, de lo que tenemos que enfrentarnos los ecuatorianos ya mismo en pocos días más. Sí, yo básicamente siempre regreso a la parte teórica, y desde ahí puedo proponer un análisis. Tenemos la gran oportunidad acá en el país de tener incluso una investigación al respecto. Yo he propuesto el gobernar desde la campaña, pero esto se lo hacía cuando son candidatos. Acá tenemos una gran posibilidad de que el gobierno lo haga desde lo que es el quehacer del gobierno, y transmitir esto en comunicación política, asentar en una campaña. Esta es la gran posibilidad y podríamos decir el gran plus que tiene el gobierno para ejecutarse dentro de su perspectiva en campaña. Desde el otro lado, por ejemplo, ¿qué van a recibir? Los ecuatorianos estamos viendo ahí estrategias específicas de relacionamientos internacionales, de tratar de alejarse tal vez de una cierta persona o de cualquier ámbito específico. Estamos hablando de Luisa González. De Luisa González, por supuesto. Sin embargo, como lo menciono, siempre yo quiero dejar muy en claro, una cosa es la estrategia
puntual que viene de la investigación y se la aterriza en campaña, y otra cosa es el marketing como tal banal, que es el tema ya puntual de querer llegar a la gente. Pero ahora sí, la gente, bien lo mencionas, ¿qué va a recibir? Es una campaña muy compleja, estamos hablando del 6 al 8% de votos que están con una posibilidad de llegar por tomarse, pero esto tampoco no tiene una gran verdad porque las encuestas es una fotografía del momento y pasará mucha agua bajo el río. Hechas porque nos enfrentamos a una serie de encuestas, de datos que inflaban, todos los candidatos, los 16 que estaban ahí decían que estaban en primera vuelta, ¿no? Justamente eso quiero hacer una acotación. La encuesta que se publica es una publicidad. Es una herramienta que está mal utilizada. La encuesta debe ser analizada en un laboratorio político, la encuesta debe ser analizada en un cuarto de guerra. Eso es lo que debe ser un instrumento, una herramienta para la toma de decisiones. Sin embargo, las encuestas como tal se las lanzan, pero son unos elementos publicitarios, marketing y publicidad. No es lo mismo que estrategia, investigación y comunicación política. Eso sí que queda muy Eso claro. creo que lo maneja en Casa de Todo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en nuestro programa. Segunda vuelta, el futuro del Ecuador en juego. Ya regresamos, no se vayan. Continuamos en Perspectiva 7, gracias por estar en nuestra sintonía. En este programa de hoy, segunda vuelta, el futuro del Ecuador en juego. Y en medio de la campaña, el presidente y candidato Daniel Noboa ha propuesto medidas para el proceso electoral. Una de ellas es la prohibición, por ejemplo, del uso de teléfonos celulares en los recintos de votación, argumentando que esta medida evitaría posibles fraudes y garantizaría la transparencia del sufragio. Además, ha planteado que en las provincias, por ejemplo, afectadas por el fuerte invierno que estamos enfrentando, se elimine la multa por no votar, considerando las dificultades que enfrentan los ciudadanos en estas zonas. Escuchemos. También nosotros esperamos que en esta segunda vuelta tener claridad en las elecciones, que no se permita el ingreso de celulares en recintos electorales, que sí, que en el CNE se siguen haciendo los locos, dicen que ya lo van a discutir, ya lo van a discutir, ya lo van a discutir, no lo discuten. ¿Por qué? Eso de ahí habrá que preguntarle de nuevo al CNE. Habrá que analizar. El momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral, no pueden tomar la foto, entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto. Elimina una posibilidad de corrupción, elimina una posibilidad de manipulación de las elecciones. ¿Por qué el CNE no lo quiere discutir? ¿Qué les preocupa tanto? No sabemos, eso habrá que preguntarle a ellos. ¿No se debería de cobrar multa a las provincias afectadas por la emergencia, por las inundaciones, a la gente que no puede salir a votar? Si estás inundado, si tienes todo tu barrio inundado, tienes tu casa hecha pedazos, tienes que salir de tu casa es difícil, ¿cómo le vamos a andar cobrando una multa a esas personas? Es inhumano. Bueno, ahí estaban las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Qué implicaciones tienen estas propuestas en la jornada electoral, Karina? ¿Qué decir de todo esto? Podríamos decir que estas implicaciones que podrían tener estas propuestas del presidente candidato y asimismo también del otro lado de quien está tras esta ley electoral, obedecen a posicionamientos de agenda, de lo que se hable en la opinión pública, ¿no? Todo entrará en una revisión del Consejo Nacional Electoral, por lo que no son decisiones tomadas. Estas narrativas precisamente nos permiten apreciar de que los candidatos que ahora están en esta segunda vuelta deben estar más pendientes, en mi consideración y en nuestra consideración, revisando los dolores de la ciudadanía, como hemos hablado precisamente de que el desafío debe ser el enfocar su diálogo, su conexión hacia los electores en estas preocupaciones de seguridad, de lo social, de lo económico, cómo van a solucionar temas como el control de las inundaciones o qué se va a hacer en el tema de la energía. Este enfoque
que debe ser más bien el que preocupa Eso a ya los las ciudadanos. propuestas, ¿no? Las propuestas Exactamente. ya para los ciudadanos. Sí, debe ser el eje de estas narrativas y de la agenda de lo que ahora se habla en opinión pública. Correcto, pero ¿no cree usted que estas propuestas, porque hay denuncias, entiendo que hay denuncias de personas que han sido quizá extorsionadas para que voten de tal o cual manera y como evidencia quedaría la foto? ¿Qué dice usted, Karina? Después, Ramiro, me parece importante ahondar en el tema este. Es importante que con estas evidencias se haga todo lo que es el debido proceso, es decir, entre en toda una revisión del Consejo Nacional Electoral y las denuncias también sigan el debido proceso, como mencioné, para que se puedan evidenciar si en efecto todos estos errores de la primera vuelta o estas violaciones también de todo lo que ha sido parte de este proceso que debe ser transparente, pues se logren evidenciar. Mientras no existan las evidencias, yo creo que la campaña va a seguir porque no va a parar, tal es así que incluso ya va a comenzar la campaña en los 12 días, como habíamos mencionado, y los candidatos, si bien en sus diálogos, en sus entrevistas, en las narrativas que también permiten que conversemos alrededor de lo que nos proponen, pues también yo creo que quede en revisión de las personas que deben revisar en el Consejo Nacional Electoral y los órganos pertinentes, pero que los candidatos no solo se limiten a esto, sino también que realmente generen esa conexión en el diálogo que hemos dicho. Vayan asentándolo. A ver, Ramiro, ¿qué dice todo esto? ¿Fortalece la democracia o no? Garantizar que en efecto sea la voluntad del pueblo expresada en las urnas la que prime, no porque me vayan a extorsionar o me vayan a hacer algo a mí, a mi familia, pues yo tenga que votar de una u otra forma. ¿Qué decide esto? Bueno, una de las características de la democracia es la universalización del sufragio. En la época, digamos, antigua, medieval, siglo XIV, XV, desde Inglaterra, pasando por Francia, regándose por Europa e inundando América Latina, se puso de moda el voto censitario o censatario, donde tú tenías que tener una propiedad o una contribución al erario nacional para que tengas derecho al voto. Y claro, era una minoría alfabetizada, con patrimonio. La mujer no tenía valor alguno en esa época del mundo atrasado. Se tuvo que luchar por la conquista del sufragio y el último hito de incorporar la universalización fue el voto a los analfabetos instituido en la Constitución del 78. La característica esencial del sufragio, además de libre, voluntario y universal, es secreto. Exacto, revise usted legislaciones constitucionales y legales de democracias europeas donde tomar foto a un recinto electoral es delito. ¿Qué hacemos hoy en una campaña sabiendo que el mundo criminal, que tiene vínculos evidentes con la candidatura del correísmo, porque han compartido jueces, han sido ñaños de Leandro Norero, los han protegido, convivieron y cohabitaron con ese mundo criminal durante los 10 años de régimen autoritario, condiciona a moradores, a gente humilde, a los jóvenes, a las madres de familia, para que enséñame el voto, cómo lo votaste o vas a ver qué te pasa. O el pillo que le espera afuera, a la espera de que le enseñe el voto que votó por su candidata a cambio de 20 o de $40. Que lo puede hacer también desde el poder, condicionar el voto ciudadano. Entonces me parece que yo no sé qué es lo que espera este opaco Consejo Nacional Electoral. Porque cuando hablamos... Que se analice, que resuelvan lo que tienen que resolver, porque está la otra propuesta pero ya debe resolverlo. De que no se multe a las personas que igualmente, están con el agua yo hasta el creo cuello. que ya estamos llegando al momento, Rommel, en el país en que empecemos a discutir como agenda para el futuro de una reforma política y de una regeneración de la democracia desgastada o inconclusa, es el voto facultativo, que es lo que impera casi en el mundo entero, excepto la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, claro, este segundo tema es posterior, de otro momento. El primero, de prohibir los celulares, la fotografía del voto me parece absolutamente transparente y que garantiza la condición del voto secreto. Y la segunda, ¿cómo le voy a cobrar un porcentaje del salario unificado, universal, a un hombre, ¿no? A una persona humilde que tiene
el lodo y el agua hasta el cuello. No porque el presidente sea malo, porque no es que el presidente decide que haya sequía o que venga la lluvia. Somos países vulnerables en materia de infraestructura. Todo lo que los millones de millones que gastó el señor Correa para evitar las inundaciones en la costa, no hay, porque o no se hicieron o se hicieron con sobreprecio. De tal manera que yo conminaría a los señores y a las 2 damas, a las 3 damas y a los 2 caballeros del Consejo Nacional Electoral, señores, decidan. ¿Qué es lo que hace que ustedes permanezcan impasibles? Tomen la decisión. O hay intereses tan poderosos o hay atracciones tan atractivas que hace que dilaten decisiones tan elementales sin tomar en cuenta que en la primera vuelta se produjeron irregularidades, miles de actas de inconsistencia y la parálisis de un sistema informático durante 20 minutos, de 6:50 de la tarde a 7:10 de la noche, donde extrañamente el presidente Noboa baja 6 puntos y la señorita González sube 4. No fue un proceso transparente. A ver, Carlos, ¿qué decir con todo esto, estas propuestas? Al final, la idea es que, en efecto, el ejercicio de la democracia sea eso, sea válido, sea correcto, sea legal y al final que sea el pueblo el que decida, pero con certeza, es verdad, sin este tipo de, como se ha denunciado, de este tipo de manipulaciones, ya sea de corrupción, ha dicho el presidente, en este tipo de casos. ¿Qué decir con todo esto? En el biombo del kit electoral viene el cartón que está para ejercer el derecho al sufragio y tiene la frase, el voto es secreto. Entonces vamos por eso, ¿qué es lo que recibe la gente? Yo más allá, lo que miro por parte del presidente de la República es esto, gobernar desde la campaña, y estas propuestas son direccionadas a eso. Más bien vería y pondría un análisis al respecto de la reacción. Ya se ve una reacción por parte de la campaña del presidente, ya se mira que existe una estructura que proviene de una investigación, pero del otro lado también tenemos una estrategia y tenemos que pulir para atacar y defender en los momentos que corresponda. Sin embargo, esto que mencionas, por ejemplo, de la extorsión, eso ya cae en una tipificación específica en el Código Orgánico Integral Penal. Claro, entonces eso, dejémoslo en los entes pertinentes. Yo sí resalto de igual forma, por supuesto, las competencias del Consejo Nacional Electoral y un llamado a que estos temas que son prioritarios para los ciudadanos que no pueden, por supuesto, acceder al voto, están con el agua hasta el cuello, no es una cuestión viable para que vayan a votar o no podrían ejercer su derecho, no tengan, por supuesto, la multa que corresponde en los 45 a 75 dólares, que es la multa que por no ir a votar. Entonces son cuestiones prioritarias que el Consejo debe solucionarlas y responderle también a los ciudadanos y al país frente a estas elecciones. Otros temas que también no ha resuelto el Consejo Nacional Electoral tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, del control de las redes sociales. Eso tampoco hay una normativa, algún tipo de pronunciamiento, eso no existe, y vemos que gran parte de la campaña se ha desarrollado en redes. Perdone, a ver, menos mal, ¿no? Porque entre las tentaciones de la señora González está regular las redes, ¿no? Sí, exactamente algo parecido, ¿no?, a lo que ha hecho Maduro, algo parecido a lo que ha hecho Ortega. Vea, las redes sociales son un medio de comunicación universal, no tiene fronteras, no tiene límites, trasciende las fronteras. Claro que como todo instrumento de tecnología moderna sirve para que unos lo utilicen bien y otros lo utilicen mal, pero obviamente que hay una enorme ventaja. Claro, claro. Que de ambos lados, en efecto, se ha utilizado la IA para también generar un cierto tipo de desinformación en el electorado, y es el reto que tiene precisamente el Código de la Democracia en esta regulación que mencionas, Rommel, ya que las redes sociales sí inciden en la opinión pública, y asimismo también ahora vemos que no solo son las redes, sino lo que consumimos en videos, en fotografías trucadas, con audios superpuestos, ¿verdad?, en lo que tiene que ver, exacto, manipulación,
política. En todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que está al servicio de cualquiera de los dos candidatos que hemos visto se podría dar, y allí entonces podríamos decir que entra en debate, y aquí el llamado a que los ciudadanos por primera vez o más enfáticamente realmente tengan una conciencia de elegir y de votar con conciencia, ¿verdad? De informarse más, de discernir mejor. Es que también estamos dispuestos, por ejemplo, ya te voy a dar la palabra, Carlos, estamos dispuestos también a ¿qué es lo que vimos en la pasada campaña, en la primera vuelta? Todos bailaban, todos estaban bailando y tratando de convencer al electorado. Claro, el baile del TikTok, por ejemplo. Eso también no creo que le aporta mucho a la ciudadanía en cuanto al posicionamiento de ideas, de propuestas, y al final nos quedamos en la banalización de la política, Carlos. Justamente, esta es una herramienta. Nosotros vivimos en un mundo con celulares. Justamente a eso me refiero cuando decía el marketing político, y a la esencia de la estrategia política, la investigación, y posterior a esto, por supuesto, colocarlo en comunicación política ya en la campaña. Pero son no el simple 30 baile. segundos, 20 segundos que no se puede profundizar en los temas, temas de seguridad, económicos, sociales. Yo ahí sí tengo un reparo específico. Tenemos 28 días en esta campaña. Pasearse al respecto de todos los ciudadanos o visitar casa a casa a todos los ciudadanos es muy complicado. Al respecto tenemos las redes sociales para poder llegar con el mensaje. Ojo, las redes sociales no es que nos están afectando, incluso nos van a favorecer a que nuestro mensaje llegue. Pero no es la cuestión del baile por la banalidad, sino es la cuestión del mensaje. Lo que dice Karina, usted sabe el storytelling que se llama, ¿no? La forma correcto, de yo voy nuevamente a la investigación. La investigación me denota una estrategia. Esa estrategia debe generar un insumo comunicacional estratégico, que en este caso puntual es una pieza clave que ha sido demostrado por las investigaciones, que pone el mensaje en la narrativa que nosotros queremos poner. Más bien no es el tema del bailar por bailar, sino del poner y colocar nuestro mensaje, y que la gente es lo que quiere escuchar. Claro. Ahí voy, 28 días. No podemos viajarnos todo el país. Se está recibiendo reacciones de una nueva forma, sí, de hacer campaña al respecto de los dos candidatos. Sin embargo, yo creo y considero, estoy 100% seguro que las redes es un medio por el cual debe caminar nuestro mensaje de la mejor forma posible. Ojo, con investigación, estrategia e insumos comunicacionales que corresponden a nuestra narrativa, no el tema del marketing y el bailar por bailar. Exacto, pero es que hemos visto también, ya para cerrar este bloque con Ramiro, hemos visto a nivel internacional que las redes sociales pues han sido fundamentales. Por ejemplo, desde Barack Obama me acuerdo que fue fundamental en el triunfo para ganar la presidencia. ¿Y qué decir ahora con Donald Trump? Que dicen que su hijo también le ayudó mucho para que a través de las redes sociales él pueda ir posicionando el mensaje para el grupo joven, para la población joven. Y aquí también entiendo que, según otros expertos, otros analistas, pues han dicho que el mensaje que se dirigió por parte del presidente Noboa fue para los jóvenes. Ramiro. Bueno, no podemos desconocer que vivimos un nuevo mundo, el mundo digitalizado, una nueva dimensión, si tú quieres, auténtica, disfrazada o lo que sea de la realidad virtual. Y como lo ha dicho con mucha inteligencia Carlos, esos son instrumentos tecnológicos que tienen que servir para una mayor comunicación horizontal, sirve para que todo ciudadano emita su opinión, sirve para tener opiniones calificadas, también sirve para los bots, sirve para los trolls, sirve para deformar la imagen, sirve para utilizar de manera muy mala desprestigiar, para dañar, y hasta para grotesca lastimar. Inteligencia artificial. Y a veces yo veo gente madura, inteligente y con formación, y dice, ¿y esto vistes? Le digo, observa un poco más, discierne un poco más, reflexiona un poco más y te vas a dar cuenta de lo que es verdad, de lo que es falso. De tal manera que gran parte de la campaña corta que tendremos en la segunda vuelta va a pasar obviamente por la línea de la credibilidad, del mensaje estratégico, de la implementación de ese mensaje, y gran parte de eso a través de las redes sociales. Habrá que distinguir lo que es bueno y lo que es malo.
Usted en las redes lo veo yo a un presidente trabajando en el lodo, visitando las inundaciones, y le veo a la señora candidata bailando. Bueno, tiene derecho a bailar, ¿no es cierto? O vendiendo la idea de lo sensual. Cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer. Veamos una qué campaña. viene de la campaña. Vemos a un gobierno que a veces puede cometer errores, y en el otro lado diciéndole al caudillo, por favor no meta la pata, porque el peor riesgo de esa candidatura es su mentor. Acuérdese usted que cuando ganaron la primera vuelta en el 23 salió tan bravo, tan enfurecido, diciendo la venganza personal será contundente, y no se escapó ningún ecuatoriano de la venganza de una personalidad profundamente resentida con la vida como la es la del señor Correa. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa Segunda Vuelta, el futuro del Ecuador en juego. Ya regresamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos en Perspectiva 7 en el programa de hoy, Segunda Vuelta, el futuro del Ecuador en juego. Hay que decir que a esta hora, el próximo domingo, se realizará el debate presidencial, que se perfila como un momento decisivo en esta campaña. Tanto Daniel Noboa como Luisa González tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas y convencer a los indecisos en un evento que podría definir también el rumbo de la contienda electoral. A ver, Karina, ¿qué decir, qué expectativas tenemos de lo que se viene, este debate presidencial? Bueno, el debate, primero, aquí también podríamos decir que es un debate atípico porque no lo vimos en la primera vuelta, nunca vimos un debate entre el presidente candidato Noboa y asimismo también con Luisa González, es decir, ahora la ciudadanía tiene el poder de verlos en acción. Se prevé que sea un debate interesante, importante, pero que quizás no incida tanto o incida medianamente, sería la perspectiva. Aquí también lo importante es que ese mensaje que los candidatos quieran dar a los ciudadanos sea precisamente el cómo, ¿verdad? En esos pocos minutos, en ese formato que ha sido tan discutido también, si funciona o no funciona, pues se atiendan todas estas necesidades de la solución de los problemas de los ecuatorianos con el cómo lo voy a hacer, en el que quede mucho más claro ese cómo, y asimismo también el que se evite el reforzar estos sesgos de confirmación que, como ya se sabe, va a incidir, no terminará incidiendo mucho en quienes todavía no saben por quién votar, y más bien podría ser que refuerce el voto duro que ambos candidatos tienen. Entonces aquí pero ya se enfrentaron el llamado a eso. Anteriormente Luisa González y Daniel Noboa, y ahora En entiendo otras que Daniel elecciones. Noboa tiene ya tiene más cancha, tiene más experiencia en este tipo de actividades con el ejercicio del poder mismo. Entonces, Sí. quizá vamos a ver un debate muy interesante, con mucha expectativa también, ¿no?, de lo que se vaya a decir. Siempre un debate va a generar una expectativa alta, el postdebate también, El que ha sido postdebate. tan hablado, es decir, en lo que veremos del 23 a los 10 días siguientes, si será un diálogo y un reforzamiento del voto o una definición un poco más certera, que en donde tenemos el dato de que aproximadamente son como 2 millones de votos por ser conquistados, con provincias como Guayas, como Pichincha, como Manabí, que allí se encuentran muchos de esos votos nulos y blancos que sumaron esos 2 millones que están en por conquistarse. Correcto. A ver, Ramiro, ¿qué expectativas tiene del debate? Un debate puede llegar a definir una elección, en este caso presidencial. No sé, en el Ecuador no estoy seguro. No sé. Si me pregunta usted en Inglaterra, le digo que sí. Si me preguntas en Estados Unidos, digo, incide enormemente, pero primero no hay estudios que den certidumbre. Claro, en el debate puede quedar el efecto de un impacto. Míreme a los ojos. Claro. O dígame los nombres de los jóvenes de las Malvinas. Es que recordamos, quizás por ejemplo, si le preguntaba yo, lo que hablamos de Nebot con, dígame en qué perdón, nos robaron en Borja su con gobierno, León. probablemente le impactaba más. O sea, pero quizá esperemos que el debate sea una oportunidad para observar y escuchar las propuestas, pero diría algo más.
lo que dijo Maquiavelo en el siglo XVI. No atiendas a los dichos, anda por los hechos. ¿Qué le va a preocupar al mayor adulto que hoy a duras penas tiene una jubilación si es que retorna un modelo autoritario que saquee los recursos del IES a los que le negaron el aporte estatal? Probablemente tendrás en 2 años un bono si es que gana la candidatura del señor Correa. ¿Tendremos paz en el Ecuador si vamos a tener un régimen que va a cohabitar, como lo hace el régimen mexicano, con el crimen organizado y el crimen transnacional? ¿Vamos a tener oportunidad para el joven de clase media, media baja, media alta, que hoy nos dice, me quiero ir de este país porque no hay oportunidades, cuando tenemos una camisa de fuerza hecha para la vanidad de un caudillo en Montecristi? ¿Vamos a tener inversión en un país donde cunde la inseguridad jurídica, la discrecionalidad y el abuso? ¿Vamos a regresar al club de los chicos malos donde está Rusia, Bielorrusia, Irán, Venezuela, Nicaragua? ¿O le vamos a creer a la candidata que dice voy a colaborar con el gobierno norteamericano cuando su filosofía no es republicana, sino es autoritaria y su enamoramiento es con las formas del absolutismo? Esperemos un debate de contenido, de ideas. Al fin y al cabo el tiempo se va a condensar en 2 personas, pero más allá del debate, y con esto quiero terminar, me parece que cada candidato tiene que apuntar a varios elementos. 1, a disminuir el ausentismo. Yo creo que hay que invitar al ecuatoriano adulto, vaya y vote si es que a usted le importa algo al país. Al mayor adulto, ¿quiere dejarle alguna herencia al Ecuador, a sus hijos y nietos? ¿Un país que viva, que sobreviva o que tenga viabilidad, o quiere dejarle un infierno como Venezuela? Al jubilado, ¿quieres tener la pensión o un bono? Porque ahora dicen que están enamorados de la dolarización, pero el vicepresidente, este señor que en pocos meses, con un contrato con el Estado detrás de la espalda, escondido en fideicomiso, se gana más de $2 millones y ha hecho su discurso contra la dolarización. Y lo primero que promete es echarle mano al recurso del Banco Central y a la Reserva Internacional, donde está el dinero de los depositantes, donde está el dinero de los organismos gubernamentales autónomos descentralizados. Eso es lo que tiene que ver el Ecuador. Es decir, aquí se dirime democracia o absolutismo, el futuro o volver al pasado de oprobio. A ver, Carlos, ¿qué decir? ¿Qué expectativas tiene usted del debate, de las propuestas que se van a presentar al final? Sí, justamente yo regreso a la investigación y comparto. Si fuera otro espacio en el que estaríamos analizando, tendríamos otras aristas. La investigación lo que muestra es que el debate solo reafirma los votos de lado y lado. Esto está demostrado en las investigaciones en Estados Unidos. Pero acá en el país como tal, hemos visto una suerte en el primer debate del presidente Noboa. ¿Cuántos puntos aumentó a raíz del debate? Y es la primera ocasión que un debate mueve como ha movido aquí en el país. Entonces estamos frente a una posibilidad de tener una gran expectativa del debate. Sí, ¿usted sí cree que puede definir en la elección? Más que definir en la elección el debate, por ejemplo, hay técnicas específicas como el meme drop, que van a resaltar dentro del debate frases específicas que no van a ser utilizadas como tal en el debate, sino van a ser aprovechadas en lo posterior. Van a ser aprovechadas en redes sociales, van a ser aprovechadas incluso en nuevas narrativas posteriores. Dice Ramiro esas frases, ¿no? Esas frasecitas, y se las repite. Ese es el meme drop que ya se lo prepara, pero ¿con qué se prepara? Con investigación, de qué es lo que quiere escuchar la gente. Se prepara la frase y dentro del debate se incorpora este instrumento, diríamos, para lo posterior a aprovecharlo y colocar nuestra narrativa en lo posterior. Entonces, en fin, no es solo el debate y el tiempo del debate. Lo que proponemos en el debate, lo que nos deja el post-debate, y la expectativa es gigante, a lo menos para los que estamos en el ámbito de la política, el quehacer de la política, es una expectativa gigante. No digamos para la gente. Tenemos, por ejemplo, 1.228.000 en redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, radio, televisión, 4 millones, medios digitales, 3 millones, del total de 9.328.000, más o menos aproximadamente. ¿De qué es eso? Son las personas que están atrás del debate.
Es increíble la expectativa, y si no lo miran el debate, hay sectores, por supuesto, que no sintonicen en ese momento, pero no van a mirar, después pero del diferido. lo que se dice del debate, ahí es la aprovechación, lo que tiene que aprovechar específicamente una candidata, el otro candidato, para posesionar su narrativa. Yo gané el debate, yo lo hice bien, y esta es mi propuesta. Ahí está la expectativa. ¿Y por dónde lo vamos a lanzar? Por las redes sociales y por los medios también tradicionales, por supuesto. Pero el general, lo que me genera a mí el debate es la gran oportunidad de en lo posterior yo ganar, perdón, esa opinión pública al respecto de los ciudadanos. Yo sí puedo hacer estas cosas, lo estoy haciendo y yo seré el próximo presidente, o yo en caso te resuelvo lo que tú quieres al respecto de esta situación del país. Correcto. Ya para ir cerrando este programa, nos quedan pocos minutos. A ver, Karina, ¿qué decir ya como conclusiones y recomendaciones quizá para la ciudadanía, para los candidatos también, de pronto que puedan llegar a sintonizar cada uno con sus mensajes, ¿no? Claro que sí, como bien menciona este programa, el futuro del Ecuador está en juego. Estas elecciones ya nos pondrán a un presidente o una presidenta que estará 4 años luego de este periodo atípico. La clave entonces es que los ciudadanos aprendan y ahora, como lo habíamos mencionado, este llamado para que por primera vez tengan más conciencia en que su voto pesa, en que su voto cuenta, en el que se informen más, en el que sepan diferenciar todo lo que hemos hablado en el panel del día de hoy sobre lo que es real y lo que no es real. Ciudadanos que realmente ahora puedan darle toda esta fortaleza de su voto, que es único, para que esta polarización que reina en el Ecuador los últimos años, más bien lo vayamos dejando atrás. Lo habíamos conversado antes de entrar a este panel, todos los ecuatorianos tenemos una causa común, encontrar esas causas comunes que ahora en estos tiempos de polarización no lo estamos viendo, y volver a construir un futuro mejor, que es lo que nos llame a salirnos de estos sesgos de confirmación, a salirnos de estas burbujas y ponernos en los pies de los demás, para que precisamente los gobernantes también sean los gobernantes que elijamos y que puedan solucionar estos problemas que los ecuatorianos queremos que sean resueltos. Claro, al final lo que se busca es que lo que se propone en campaña pues pueda llegar a cumplirse. Quizás no estamos dejando de lado una parte del análisis, creo yo, en el sentido de que se le está tomando la lección, por decirlo de alguna manera, al actual presidente, considerando que está recién un año, terminando un mandato que quedó trunco, del señor Lasso, y como que le estamos tomando la lección, digo, a un presidente que ha estado 4 años, un periodo completo. Eso en algunas conversaciones hemos planteado ese tema, pero al final hay que analizar en conjunto, en contexto, toda la realidad, cómo recibió el país, no recibió con plata, ha logrado muchas cosas, como por ejemplo traer dinero de los gobiernos de organismos internacionales, ha enfrentado también una emergencia, pero sin plata muy difícil. Karina, después ya Ramiro. Bueno, yo creo que la gente tiene algo que es extraordinario y da cuenta de una inteligencia superior al grado de teorización, por supuesto respetable, que podamos hacer, que se llama el sentido común. La gente sabe que frente al Estado está un joven menos de 2 años, que recibió un país con una crisis mucho más grave que la del 99. Que heredó un problema de violencia estructural, criminal, de un Estado sitiado por la economía criminal que mueve más de 30.000 millones de dólares. Tiene como antecedente una adversaria que representa la oscuridad de 10 años de persecución al pensamiento, cuando se penalizó lo que se hablaba, lo que se escribía o lo que se investigaba. Desaparecidos, muertes, miedo, temor. Yo le veo al señor Correa hoy defendiéndole al señor Evo Morales, diciendo que puede ser candidato, cuando la Constitución boliviana lo prohíbe y cuando en acto plebiscitario lo negó. Veo que aplaude a Maduro para que se quede eternamente. ¿Cuál va a ser el dilema del domingo 13 de abril? En que podemos elegir a un presidente que lo podemos cambiar en el año 2029, democráticamente, con alternancia. Y tenemos un movimiento autoritario que cree que debe quedarse 40 o 50 años en el poder. Y lo dice este joven
que decía que va a resolver el problema del Ecuador sacando el oro de los celulares. ¿Se acuerdan ustedes? Del que dice que ahora debemos tener el ecuadólar, así como se inventaron el sucre donde se robaron centenares de millones de dólares sobrefacturando con Venezuela. Entonces, el dilema es, o tenemos un país para nosotros, para los hijos y para los nietos con porvenir y futuro, o tenemos un Estado fallido, autoritario, que se sume al mundo del despotismo, que desconoce las más elementales conquistas universales de la libertad de expresión y de la dignidad humana. Vamos a terminar entonces este programa con Carlos Dávila. Adelante, conclusiones y recomendaciones. Bueno, las recomendaciones para los candidatos, utilizar estos espacios en donde pueden presentar de esta forma técnica las narrativas, la investigación, la estrategia y los elementos de comunicación política. Es un plebiscito justamente para el gobernante. Sí, por el otro lado tenemos la narrativa, la estrategia que propondrá a su contrincante en términos puntuales, pero hago un llamado a los candidatos y también a la gente, a ese llamado a la acción que se lo conoce, para que busquemos en términos democráticos y busquemos que en esta fiesta electoral se lleve con transparencia y se llegue a que el país pase este proceso electoral de la mejor forma por el bien de todos los ecuatorianos. Ok, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa, en este análisis. El próximo domingo será ya el debate y estaremos atentos a los resultados y lo que se viene de la campaña. En efecto, como vemos, Ecuador se encuentra en una encrucijada política y la decisión que tomemos en las urnas del próximo 13 de abril definirá el futuro de nuestra nación. Desde Perspectiva 7 continuaremos así, brindando un análisis objetivo y profundo de cada acontecimiento en esta contienda electoral. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en nuestra próxima edición. Felicidades, Ecuador.